Hay una palabra que obsesionó a una civilización entera durante 3000 años. Eternidad. Mientras el resto del mundo antiguo aceptaba la muerte como un final, a orillas de un río en el norte de África, un pueblo decidió declararle la guerra. Momificaron sus cuerpos para que no se descompusieran jamás. Levantaron montañas de piedra tan precisas que la ingeniería moderna todavía discute cómo lograron construirlas sin grúas ni ruedas. Grabaron su nombre en piedra con la certeza absoluta de que algún día, muy lejos en el futuro, alguien lo leería en voz alta. Esa civilización fue Egipto. Y esta es la historia de su obsesión más profunda: vencer a la muerte. Antes de seguir, suscríbete a Cosmos Maximus. Cada semana desenterramos una civilización distinta que se negó a ser olvidada. Todo comenzó con un río. Cada año, el Nilo se desbordaba, cubría los campos con un limo negro y fértil, y luego se retiraba, dejando la tierra lista para sembrar. Los egipcios observaron ese ciclo de muerte y renacimiento durante generaciones, y llegaron a una conclusión que definiría toda su civilización. Si la naturaleza podía morir y volver a nacer cada año, ¿por qué no un ser humano? Hacia el año 3100 a.C., el rey Narmer unificó el Alto y el Bajo Egipto bajo una sola corona doble, fundando uno de los primeros estados centralizados del mundo antiguo. Su religión giraba en torno a un concepto central: Ma'at, el equilibrio cósmico entre el orden y el caos. Mantener ese equilibrio, incluso después de morir, se convirtió en la obsesión nacional. La muerte no era un final. Era una transición que había que preparar con precisión milimétrica. Hacia el año 2650 a.C., el arquitecto Imhotep diseñó para el faraón Djoser la pirámide escalonada de Saqqara, la primera gran estructura de piedra de la historia humana. Fue solo el comienzo. Un siglo después, el faraón Keops ordenó construir lo que sigue siendo, hasta hoy, la única maravilla del mundo antiguo que todavía sigue en pie: la Gran Pirámide de Giza. Más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de más de 2 toneladas, alineados con tal precisión hacia los puntos cardinales que el margen de error es menor a un 1/15 de grado, una exactitud que muchos edificios modernos no logran igualar. Durante casi 3800 años, fue la estructura más alta jamás construida por manos humanas. Y aquí está el misterio que ningún arqueólogo ha resuelto por completo. No existe ningún documento egipcio que explique el método exacto de construcción. Rampas, palancas, trineos de madera sobre arena humedecida, todas son teorías sólidas, pero ninguna ha sido confirmada de forma definitiva. Los egipcios construyeron la estructura más ambiciosa de la antigüedad para un solo propósito: garantizar que el alma de un rey viviera para siempre. Para los egipcios, sobrevivir a la muerte no era un acto de fe. Era un proceso técnico, casi quirúrgico. Los embalsamadores retiraban los órganos internos y los conservaban por separado en vasijas talladas conocidas como vasos canopos. Dejaban el corazón en su lugar porque lo consideraban el centro del pensamiento y la memoria, y secaban el cuerpo durante 40 días con sal de natrón antes de envolverlo en cientos de metros de lino. Creían que una persona estaba compuesta por varias partes espirituales: el Ka, su fuerza vital, y el Ba, su personalidad individual, que debían reencontrarse cada noche con el cuerpo momificado para que el difunto siguiera existiendo. El Libro de los Muertos, una colección de hechizos y oraciones, servía como manual de instrucciones para ese viaje. Y el momento decisivo llegaba ante el dios Osiris. El corazón del difunto se pesaba en una balanza contra una pluma, el símbolo de Ma'at. Si el corazón pesaba más que la pluma, cargado de culpa, una criatura llamada Amit lo devoraba, y el alma dejaba de existir para siempre. Si el equilibrio se mantenía, la eternidad estaba garantizada. No todos los faraones buscaron la eternidad de la misma forma.
Akenatón, hacia el año 1350 a.C., se atrevió a algo radical. Abolió a los antiguos dioses de Egipto y declaró que solo existía una divinidad verdadera, Atón, el disco solar. Fue una revolución religiosa tan profunda que tras su muerte, los sacerdotes borraron su nombre de los monumentos, intentando condenarlo al peor destino imaginable para un egipcio: ser olvidado por completo. Ramsés II tomó el camino opuesto. Gobernó durante 66 años y construyó más templos, estatuas y monumentos que cualquier otro faraón en la historia de Egipto, entre ellos los colosales templos de Abu Simbel, tallados directamente en la roca de una montaña. Su estrategia para la inmortalidad fue simple: construir tanto y en tantos lugares que resultara imposible que el mundo lo olvidara. Y luego está el caso más irónico de todos. Tutankamón fue, en vida, un faraón menor, muerto joven y prácticamente olvidado por la historia. Pero en 1922, el arqueólogo Howard Carter descubrió su tumba casi intacta, la única tumba real egipcia hallada sin haber sido saqueada por completo. La prensa de la época inventó la leyenda de una maldición mortal sobre quienes abrieran la tumba, una historia sin ninguna base científica real, probablemente alimentada por infecciones de hongos y bacterias presentes en tumbas selladas durante siglos. La verdadera maldición de Tutankamón fue otra. Terminó siendo, sin proponérselo, el faraón más famoso de toda la historia de Egipto. Ningún imperio, ni siquiera uno construido sobre la promesa de la eternidad, escapa del tiempo. Tras el esplendor de Ramsés II, Egipto entró en un declive lento, golpeado por invasiones extranjeras, fragmentación interna y la pérdida gradual de su poder político. En el año 332 a.C., Alejandro Magno conquistó Egipto sin apenas resistencia, y una dinastía de origen griego, los Ptolomeo, tomó el trono. La última de esa dinastía, Cleopatra VII, sería también la última faraona de Egipto, hasta que su derrota ante Roma en el año 30 a.C. puso fin a 3000 años de civilización faraónica independiente. Pero aquí está la paradoja final. Egipto perdió su trono, pero nunca perdió su legado. Sus obeliscos hoy se levantan en Roma, en París y en Nueva York. Sus jeroglíficos, indescifrables durante casi 2000 años, finalmente fueron traducidos en 1799 gracias al hallazgo de la piedra de Rosetta. Y sus tumbas, sus templos y sus faraones siguen apareciendo todavía hoy, en portadas de revistas y titulares de noticias en todo el planeta. Si los egipcios nunca lograron la inmortalidad literal que tanto buscaron, pues ningún faraón despertó de su sarcófago. Pero sin saberlo, sí consiguieron una forma distinta de eternidad. Más de 4500 años después, seguimos entrando a sus tumbas, descifrando sus textos, fotografiando sus templos y contando su historia en documentales como este. Tal vez esa fue, después de todo, la verdadera inmortalidad que estaban construyendo. No la del cuerpo, sino la del recuerdo. Si esta historia te atrapó, suscríbete a Cosmos Maximus, Historia, Ciencia, Universo. Porque la próxima semana viajamos a otra civilización demasiado interesante. Nos vemos en el próximo episodio.